oportunidad de estar en este día, en este tu santo día de Shabbat, de estar todos aquí reunidos en tu presencia para poder estudiar lo que es la Haftará del día de hoy que pertenece a Jucat. Gracias te damos, Padre, por darnos la oportunidad de ver la luz de un nuevo día, de estar aquí presentes, de estar con nuestras familias en este Shabbat. Gracias también te damos por el trabajo, la comida, la provisión y todo lo demás que nos das. También te damos gracias por lo que nos quitas y todo lo que no nos das, Señor, porque tu justicia es grande y soberana, mas tus misericordias, Señor, son infinitas. Te pedimos también, Padre, perdón por todas las cosas malas que hacemos, Señor, que hacemos, decimos, pensamos, y también por las que no hacemos, Padre, que también por omisión se peca. Perdónanos, Padre, por todas aquellas cosas. Queremos presentarte el día de hoy esta pequeña administración, Señor, pidiéndote de antemano que seas tú, Señor, guiando mi boca y mis palabras, Señor, para que pueda yo transmitir lo que tú quieres que tus hijos y todo tu remanente de Arca de Salvación y todos los que nos acompañan por redes sociales, Señor, aprendan de tu palabra. Gracias te damos por todo esto, Señor, también. También te pedimos, Señor, por todo lo que está sucediendo en el mundo, Señor, en especial en Israel. Te pedimos por todos aquellos tus hijos, Señor, que se encuentran en aflicción, Señor. Levántalos, Señor, límpialos y dales ánimo, Señor, para que puedan pasar lo mejor posible este momento de crisis, Señor. Te pedimos por todos nuestros hermanos, Señor, de Israel, en estos momentos, Señor. Y te damos gracias, Padre, nuevamente, por la vida y por todos los hermanos que estamos aquí presentes. Vamos a comenzar esta pequeña administración. Amén. 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 Vamos a hacer el toque de shofar. Amén. Se encuentra mi hermanito José Luis, que me puede apoyar con el toque de shofar y la bendición. Amén. Amén, amén. Aquí estoy, hermanito. Gracias. Gracias, hermano. Shabbat Shalom, hermanitos. Voy a hacer la bendición por el toque del shofar. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav betzivanu, lismoa kol shofar. Bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del Universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has mandado escuchar el sonido del shofar. Amén. 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 Bueno, pues vamos a comenzar con esta Haftará que comprende el capítulo 11 de Jueces, versículos 1 al 33, y se llama, lo lleva por título Jefté. Jefté. Jefté quiere decir, bueno, su significado en hebreo es Él abrirá o Dios abrirá. Y vamos a hacer la lectura de Jueces 11 para que podamos ir viendo a qué se refería su nombre de Jefté. Amén. Bueno.
Palabra del Eterno. Ahora bien, Jefté Galadita era un guerrero esforzado. Él era hijo de una ramera, y Galad había engendrado a Jefté. Pero la mujer de Galad también le había dado hijos, y cuando los hijos de la mujer fueron grandes, expulsaron a Jefté diciéndole: no tendrás herencia en la casa de nuestro padre, porque tú eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de la presencia de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Una vez que llegó él a la tierra de Tob, se agruparon alrededor de él hombres ociosos que lo acompañaban en sus correrías, y andando el tiempo aconteció que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los amonitas atacaron a Israel, los ancianos de Galad fueron en busca de Jefté en tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, y lucharemos contra los hijos de Amón. Pero Jefté contestó a los ancianos de Galad: ¿no sois vosotros los que me aborrecisteis y me expulsaron de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aprietos? Entonces los ancianos de Galad dijeron a Jefté: por esto precisamente nos tornamos ahora a ti, para que vengas con nosotros y luches contra los hijos de Amón, y nos sirvas por caudillo a todos los habitantes de Galad. Y Jefté dijo a los ancianos de Galad: si me hacéis volver para guerrear contra los hijos de Amón, y Adonai me los entrega, yo seré vuestro caudillo. Y los ancianos de Galad dijeron a Jefté: Adonai sea testigo entre nosotros de que tal como has dicho, así hemos de hacer. Entonces Jefté partió con los ancianos de Galad, y el pueblo lo proclamó como su jefe y caudillo. Luego envió Jefté mensajeros al rey y de los hijos de Amón, diciendo: ¿qué hay entre tú y yo para que hayas venido contra mí a hacer guerra en mi tierra? Y contestó el rey de los hijos de Amón a los mensajeros de Jefté: porque cuando subí a Egipto, Israel se apoderó de mi territorio, desde el Arnón hasta el Jaboc y el Jordán. Ahora pues devuélvelo en paz. Jefté volvió nuevamente a enviar mensajeros al rey de los hijos de Amón y le dijo: así dice Jefté: nunca se apoderó Israel de la tierra de Moab ni de la tierra de los hijos de Amón, porque cuando subió a Egipto, Israel anduvo en el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. E Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: te ruego y me permitas pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no consintió. Envió también al rey de Moab y tampoco quiso, de modo que Israel permaneció en Cades. Después anduvo por el desierto y rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y llegó por el lado oriental de la tierra de Moab y acampó al otro lado del Arnón. Pero no entraron en el territorio de Moab, porque el Arnón era el límite de Moab. Entonces Israel envió mensajeros a Sihón, rey amorreo y rey de Heshbón, para decirle: te ruego que nos permitas pasar por tu tierra hasta mi lugar. Pero Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que se reunió Sehón a todo su pueblo y acamparon en Jaz, e hizo la guerra contra Israel. Pero Adonai, Dios de Israel, entregó a Sihón y a todo su pueblo en manos de Israel y los derrotó. E Israel tomó posesión de toda la tierra del amorreo que habitaba en aquel país, de suerte que se posesionaron de todo el territorio amorreo, desde el Arnón hasta el Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Y ahí Adonai, Dios de Israel, ha expulsado a los amorreos de delante de su pueblo Israel. ¿Pretenderás tú desposeerlo? ¿Acaso no desposee a quien Quemos tu Dios ha expulsado a favor tuyo?
Así nosotros desposeeremos a todo aquel que Adonai nuestro Dios haya expulsado de delante de nosotros. Y ahora, ¿vales tú más que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él alguna disputa con Israel o hizo guerra contra ellos? Mientras Israel ha estado habitando por 300 años en Heshbón y sus aldeas, en Aroer y sus aldeas. Es que no se alcanza a ver, no sé por qué no se ve. Pero el rey de los amonitas no escuchó las palabras de que Jefté le había enviado a decir. Entonces el espíritu de Adonai vino sobre Jefté, el cual atravesó Galad, Manasés, pasó Mizpá de Galad, de Mizpá de Galad hacia los hijos de Amón. E hizo Jefté un voto a Adonai diciendo: si en verdad entregas a los hijos de Amón en mi mano, cualquiera que salga a mi encuentro por las puertas de mi casa cuando yo vuelva de los hijos de Amón en paz, será de Adonai y lo ofreceré en holocausto. Así pues, Jefté fue hacia los hijos de Amón para guerrear contra ellos, y Adonai los entregó en su mano, y les provocó una muy grande derrota, desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 villas y hasta la vega de las viñas. Así fueron humillados los hijos de Amón ante los hijos de Israel. Y Jefté volvió a su casa en Mizpá, y he aquí su hija salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, única hija suya. Fuera de ella no tenía ni un hijo ni hija. Y aconteció que al verla, él se rasgó los vestidos y dijo: ay de mi hija mía, me has abatido por completo, y tú eres causa de mi perturbación, porque yo he abierto mi boca a Adonai y no podré retractarme. A lo cual respondió: Padre mío, puesto que has abierto tu boca, Adonai, haz conmigo conforme profirió tu boca, ya que Adonai te ha vengado de tus enemigos, los hijos de Amón. Le dijo además a su padre: que se me haga esto, déjame 2 meses, que se me haga esto, déjame 2 veces para que vaya y deambule por los montes y llore por mi virginidad junto con mis compañeras. Entonces él dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Y sucedió que pasados los 2 meses volvió a su padre, el cual cumplió con ella el voto que había hecho. Ay, ¿qué pasó? Amén. Bueno, hasta aquí la lectura de la Haftará, que como les había comentado, comprende del capítulo 11, versículos 1 al 33. Amén. Bueno, amén. Como ya les había mencionado, Jefté o Yiftach en hebreo quiere decir él abrirá o Dios abrirá. Este nombre implica temas de liberación y apertura. Jefté fue como dice como mencionó anteriormente la lectura, era un varón valeroso y esforzado, que a ojos de Adonai libraría al pueblo del asedio de los amonitas. Como vimos en los primeros versículos, Jefté era hijo de Galad, que a su vez lo engendró con una mujer que era prostituta, o sea, una mujer pagana, ¿no? Común. Razón por la cual tanto los hijos de la esposa y los hijos de Jefté, cuando ellos fueron grandes, rechazaron a Jefté debido a su linaje ilegítimo, alegando que debido a esto él no podría alegar o no podía tomar posesión de la heredad de su padre, y por tanto pues
quitándole parte de lo que a ellos les correspondía. Entonces, ante tal rechazo, ¿qué fue lo que hizo Jefté? Él agarró y puso tierra de por medio y caminó hacia tierra de Tob, lo que ahora se considera como Siria. Podemos ver que aunque Jefté fue rechazado por todos, Adonai puso sus ojos en él y lo utiliza para su obra. Bueno, ustedes, hermanos, les voy a hacer una pregunta y a ver qué me pueden decir ustedes acerca de la lectura que acabamos de realizar. ¿Por qué creen que Dios hizo la elección de Jefté? ¿Por qué creen que Dios escogió a una persona como Jefté para que fuera un líder o un libertador de su pueblo? Amén. ¿Quién dice yo? Amén. Amén, Pues Rosy. porque el Eterno se vale para que le sirva de cualquier persona, aunque haya cometido errores, aunque haya estado incluso casado con una pagana o un pagano, el Señor se sirve de cualquier persona que Él escoja. Él no tiene acepción de personas. Eso entiendo yo, hermano. Amén. Sí, es Hermanito, cierto, sí, bien es cierto también eso. Existe otra razón por la cual Dios puso sus ojos en Jefté. Adelante, hermano Milton. también me trae a la memoria esa de que lo eligió aún siendo, no teniendo un, como dijo usted, un linaje legítimo, porque Amén. dice la palabra que de lo vil escoge él para avergonzar a los sabios. Más o menos entra por ahí también la posibilidad de que haya sido por eso. Así es, también es una muy buena respuesta. De hecho, yo puse en el versículo, en esta primera lámina, cité Primera de Corintios, que dice así, Primera de Corintios 1, capítulo 1, 26, 29. Porque mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo tenido en nada escogió Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que ninguna carne se jacte delante de Dios. Entonces aquí, Amén. 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 Aquí vemos también otra razón por la cual Dios escogió también a Jefté, pero existe otra razón también muy primordial y que es una característica que debemos de tener todos, y también todos los diferentes personajes dentro de lo que es la historia de Israel comparten o tienen en común. ¿Qué es, hermanos? Obediencia. Sí. También. Ser Temor. valiente y esforzado. Amén. Así era Jefté, era un varón valiente y esforzado, ¿sí? Pero se nos está olvidando una muy buena razón, y como le vuelvo a repetir, todos tenemos, y que todos los personajes a lo largo de la historia de Israel poseen. Virtudes. Es una virtud, sí, pero Fe. exactamente, la fe. Amén. La fe es una virtud, exactamente, la fe es una virtud, pero por la fe fue que Adonai escogió a Jefté y a muchos otros. Porque, por eso, por ejemplo, en
En Hebreos 11, versículos 31 y 32 dice así: por fe, Rahab la ramera no pereció junto con los que no creyeron, pues recibió a los espías en paz, los escondió y ayudó a escapar. Por eso no murió con aquellos que fueron desobedientes. Y más que digo, porque el tiempo me faltará para relatar de los actos inmensos de fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David y también de Samuel y los profetas, quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, cerraron bocas de leones, extinguieron la violencia del fuego, escaparon al filo de la espada, recibieron poder en su debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Amén. Por fe, todas estas cosas sucedieron y todos estos personajes fueron guías y cabezas dentro de lo que fue la historia del pueblo de Israel. Es por eso que también en Juan 1, versículos 12 y 13 dice así: mas a todos los que le recibieron y aquellos que ponen su confianza en su persona y su poder, Él les dio la potestad de convertirse en hijos de Dios, no por herencia sanguínea ni por impulsos físicos, sino ni por intención humana, sino porque Adonai así lo dispuso. Entonces, aparte de que la fe es muy importante dentro de lo que para nosotros que somos como individuos creyentes y seguidores de Yeshua, esa fe también fue puesta por Dios en sus hijos, en sus seguidores, en este caso, pues a Jefté. Entonces, si bien hemos visto que todo aquello por lo que el pueblo de Galad rechazó a Jefté, vemos que Dios no lo contó por mal. ¿Por qué no lo contó por mal? Porque él no era responsable de ese mal o de dicha descalificación, porque pues a fin de cuentas él no tuvo control sobre eso, sino más bien fueron sus padres, ¿no? Los que en su momento pues tuvieron la culpa de que él cargara con ese linaje ilegítimo, esa descalificación que el pueblo tenía en contra de él. Es por eso que entonces Adonai le dio su espíritu y lo empleó para poder liberar al pueblo en las horas de necesidad. Pero, ¿cómo fue posible esto? ¿Qué hay de este versículo que dice así? Dice: huyó pues Jefté en la presencia de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se agruparon alrededor de Jefté hombres ociosos que lo acompañaban en sus correrías, y andando todo el tiempo aconteció que los hijos de Amón llegaron en contra de Israel. Aquí hay muchas versiones dentro de las diferentes traducciones. Unas dicen así, hombres ociosos, otras dicen ladrones y así. Entonces, volvemos a lo mismo de hace rato. ¿Cómo es que, si vamos a decirlo así, aparentemente Jefté andaba en malos pasos o andaba con malas compañías, cómo es que Adonai se fijó en él? ¿Por qué lo hizo? Pues bueno, aquí la aclaración cabe en que es así como las dije hace rato de las diferentes traducciones. Bueno, aquí la aclaración entra que esta parte donde dice hombres ociosos que lo acompañaban en sus correrías, es debido a que en el hebreo
Según los sabios judíos dicen que Jefté no fue necesariamente el jefe de una banda de criminales, ya que en el contexto hebreo, hombres ociosos no significa necesariamente que sea un bandido, sino que puede significar en su lugar personas pobres, sin propiedad o sin empleo o beneficio alguno. Entonces, más bien Jefté y su banda probablemente operaban más a la manera de lo que en su momento fue David cuando se encontraba con sus hombres en el desierto. ¿Se acuerda qué hacía David cuando estaba en el desierto con sus hombres? ¿Qué fue lo que le aconteció a él cuando estuvo cerca de los pastores y de la tierra de Nabal? Se refugiaban Toma. de la persecución. ¿Cuál, perdón? Se refugiaban de la persecución. Sí, se estaban refugiando de la persecución, pero ¿cómo se sustentaban ellos ahí en el desierto? Tomaban prestado el ganado. Bueno, una forma de decir, ¿no? Sí. No se acuerdan, ¿verdad? No ¿Cómo fue era la cuando pregunta, hermanito? Uh-huh. cuando ¿De qué tomaron los manera? padres. Lo que pasa es que Perdón. estamos haciendo aquí la comparación de qué era lo que hacía Jefté en el desierto con estos hombres. Entonces, ya vimos que según los sabios estudiosos de la Torá, dicen que Jefté no era un bandido, ni tampoco era un criminal, sino más bien lo que Jefté hacía a las afueras de las ciudades es, con este grupo de personas, ofrecían protección tanto a las ciudades como a las aldeas que se encontraban en la periferia de Galat, que era lo Hermanito, mismo, que es lo mismo que hacía David en su momento para sustentarse cuando él estaba Hermanito, huyendo de Saúl. Amén. hermanito, Amén. David en aquel tiempo, en la época donde dijo de Naval, él mandaba a sus, ¿cómo decir?, comandantes, a sus siervos, a que vayan a las familias y que colaboren con algo para el sustento de su ejército. Supongo que eso es lo mismo que hacía Jefté. No era en pillo como tal, sino que eh, tomaba de las familias a las cuales él protegía, él y su gente. Eso imagino que puede ser. Así es, era lo mismo que él hacía. Si recuerdan bien en la historia de David con Nabal, él hace lo mismo, manda a sus hombres a hablar con Nabal y le dice, pues yo he estado aquí junto a tus pastores y tus propiedades y los he procurado, entonces pues yo ocupo que me des una ayuda, ¿no? Una dádiva. Que a lo que contestó Nabal, le dijo, no, pues no te voy a dar nada porque pues, tú, David, ¿quién eres y de dónde vienes o de quién estás huyendo? ¿Por qué? Porque Nabal, así como lo decía su nombre, era un hombre necio. Entonces, él no entendió las razones por las cuales le estaba pidiendo esa dádiva, ese pago, David, y lo rechazó. Y bueno, ya conocemos la historia, ¿no? Después de qué fue lo que pasó. Pues así mismo era lo que hacía Jefté. Jefté se encargaba de brindarles protección a las aldeas y a las ciudades de Galat de los merodeadores. Y cuando se refiere a que andando en estos hombres lo acompañaban en sus correrías, es porque, pues bueno, de cierta manera, algunas veces, tanto Jefté junto con sus hombres, atacaban ciertas aldeas, pero de sus enemigos, despojándolos de las cosas que, pues en este caso, pues, usaban para cubrir sus necesidades. ¿Ok? Amén. Bueno,
seguimos. Como dice aquí en el siguiente versículo, aconteció que en estos tiempos los hijos de Amón hicieron la guerra contra de Israel. Es por eso que los ancianos de Galad, al ver las virtudes de Jefté, que Jefté tenía virtudes para las armas, además de su gran valor, van a verlo para pedir su ayuda y liderazgo. Inclusive ellos estuvieron dispuestos, como dice aquí en la escritura, a darle autoridad como jefe de Galad. Y aunque al principio Jefté les reprochó a dichos ancianos que si no fuera por los momentos de necesidad en los que estaban ahora pasando, lo vinieron a buscar, él aceptó, pero solamente asumiría el liderazgo en dicha crisis si también quedara como líder después de que ganaran, puesto que él no quería recibir nuevamente el rechazo de ellos como fue en un principio. Y que si él volviera a sentirse como un hombre insignificante, ¿no? Después de haberles ellos ayudado a ellos. Entonces, una vez que Jefté aceptó, se puso en marcha, ¿verdad? Ya había hablado y dispuesto a ayudar a los ancianos de Galad, entonces se dispuso lo siguiente que hizo Jefté es mandar mensajeros ahí está. Mandó mensajeros para negociar con el rey de los amonitas, mandando una simple pregunta. ¿Qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer la guerra contra mi tierra? Bueno, podemos ver que las virtudes de Jefté eran muchas, y entre ellas, él era un hombre muy inteligente. Entonces, lo que él primero trató de hacer es resolver la disputa negociando diplomáticamente y así evitar el derramamiento de sangre. Cosa que pues el rey de Amón no aceptó, porque para sus ojos el pueblo de Israel tomó su tierra injustamente cuando ellos subían de Egipto. Entonces Jefté lo que hizo fue volver a mandar mensajeros al rey de Amón para decirle que Israel no tomó esta tierra de Moab ni la tierra de los hijos de Amón, dándole una cuidadosa explicación del por qué Israel tenía derecho legítimo sobre estas tierras que ellos reclamaban como suyas. Según lo que pudimos leer, Jefté le recordó al rey de los amonitas que antiguamente ellos habían sido conquistados y despojados por los amorreos, y cuando Israel derrotó a los amorreos, ellos solamente tomaron la tierra que los amorreos tenían bajo su control, resultado de la victoria de la guerra de los amorreos en contra de los civiles israelitas. Recordemos que cuando el pueblo subió de Egipto y llegaron hasta a este punto de la historia, la gran mayoría del pueblo eran ancianos, mujeres y niños. Y la otra parte eran hombres, sí, hombres jóvenes, adultos, pero recordemos que ninguno de ellos eran militares. En su gran mayoría pues eran esclavos, eran obreros, albañiles, ganaderos y etcétera, ¿no? O sea, no tenían preparación de armas. Mas sin en cambio, cuando llegaron frente a Sihón, el rey de los amorreos, y se opuso ante la voluntad de que los dejaran pasar, porque pues así estaba dispuesto el camino que se les había trazado por Adonai, y él se opuso, pues entonces se tornó como enemigo de Adonai, y él los entregó en sus manos. O sea, fíjense nada más, un pueblo de
de civiles derrotando a un pueblo pues a un ejército, al ejército de un pueblo, ¿verdad? Entonces, haciéndole, con esta reflexión, ¿qué es lo que hizo Jefté? ¿Qué es lo que le quería hacer entender al rey de los amonitas? Que el Dios de Israel fue quien desposeyó al amorreo delante de él y de su pueblo Israel. Entonces, si fue Adonai quien entregó esta tierra, que según es suya, ¿por qué no la habían reclamado antes? Jefté también le dice, lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Jefté le argumentó que su Dios Quemo, que el Dios Quemos de los amonitas se mostrara a sí mismo digno para conquistar la tierra de Israel, ya que Israel tuvo esta tierra por 300 años, demostrándole que Quemos no era más grande que el Dios de Israel. Aquí que estamos viendo que Jefté está poniendo fe y honra en Adonai. Entonces, nada más dense cuenta, hasta este punto, desde la primera vez que llegaron ellos, hasta este punto ya habían pasado 300 años. Y durante esos 300 años, pues nunca se les había ocurrido a los amonitas volver a reclamar esta parte del territorio. ¿Por qué? Porque esto ya había sido dado por Adonai e Israel. Entonces, ¿y qué pasó? Acto siguiente, pues esto se convirtió en un reto inherente, que se puede leer así: si tu Dios es lo suficientemente poderoso para darte la tierra, entonces deja que lo haga. Veremos quién es más grande o más fuerte, Yahweh o Quemos. ¿Qué nos podemos dar cuenta aquí, hermanos? Que Jefté no vio primeramente esta batalla como una guerra entre dos ejércitos o dos naciones, sino la concibió más como una batalla entre el Dios de Israel y el falso Dios de Amón, mostrando una verdadera sabiduría al ver esto primero como una batalla espiritual. O sea, volvemos aquí a darnos cuenta que primero estuvo la fe depositada de Jefté, depositada en Adonai, y a su vez, pues también, por eso es que Adonai lo escogió a él como su juez. Acto siguiente, el rey de Amón no atendió esta respuesta lógica y razonable que Jefté le dio, por lo tanto, la guerra fue inevitable. Entonces corrieron a la guerra. Jefté reunió sus tropas y avanzó valientemente hacia Amón. Y fue así que el Espíritu de Dios vino sobre Jefté, siendo esta la fuente de su valentía y de su coraje. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que así mismo como Jefté debemos poner nuestra fe y debemos ser valientes, para que cuando seamos acosados por los temores y la ansiedad, llenemos nuestras vidas con el Espíritu Santo, siendo y conduciéndonos en nuestra vida como nuestro Adón Yeshua Hamashiach, quien es ¿cómo se dice? A lo que debemos aspirar, a la altura del varón perfecto, ¿no? De nuestro Adón Yeshua Hamashiach. Por tanto, debemos entender que la llenura del Espíritu Santo nos hace ir hacia adelante en el sentido de confrontar a los enemigos de Dios. ¿Quiénes son los enemigos de Dios ahora, hermanos? ¿Quiénes son los enemigos de Dios en este momento de nuestras vidas? El Islam, la nueva agenda mundial, el nuevo orden mundial, y todas aquellas ideologías que van en contra de la Torah y de nuestro Dios. Después de que se alza Jefté hacia la guerra contra Amón, y vamos a decir, yo creo que al calor del
del momento, al estar él, pues, pienso yo que por un arranque o una emoción exactamente, que él se encontraba emocionado, hace un voto, hace un voto, que aunque bien intencionado, es apresurado y necio, pensando que esto ayudaría en su causa delante de Dios. Ante tal acto, hermanos, debemos entender que los votos pueden ser a veces, o sea, cuando nosotros los hacemos, pueden ser intentos de manipular a Dios y ponerle bajo obligación hacia nosotros. Pero esto no se puede. Como lo hacemos comúnmente con las personas en el mundo, ¿no? Que los ponemos o los manipulamos de cierta manera, decimos las cosas para poder salir lo mejor librados, ¿no? Pero esto no está bien hacerlo delante de Dios. Lo mejor es estar caminando delante de Dios, firmes en su palabra, en su Torah, obedeciendo y cumpliendo su voluntad. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Por tanto, pues Jefté no tenía la necesidad de sobornar la ayuda de Dios con esa promesa apresurada, puesto que él ya estaba haciendo la voluntad de Dios, liderando a su pueblo, liderando a su pueblo, porque esta era la voluntad de él. Acción que lo llevó a tener la victoria en contra de los amonitas, pues, como les vuelvo a repetir, él ya estaba haciendo lo que la voluntad de Dios así había dictado, que era librarlos del asedio del pueblo de Amón. Entonces, ¿cuál fue el voto que hizo Jefté? Oye, hermanito, Amén, dígame. fíjate que ahorita que estabas platicando, que pues obviamente prueba de fe la de Jefté. Sin embargo, al querer hacer ese voto, ahí está la duda, o sea, ahí está de que, y como ya lo estás mencionando tú, Adonai ya había entregado, o sea, ya había entregado la victoria a Jefté, como para que todavía él dudara y diera por voto, Se asumiendo. oye con eco, se oye con eco. ¿Se oye con eco? ¿Soy yo? ¿Seré yo? ¿Te escuchas? Ahora sí No. se escucha bien, ¿eh? Ahora sí se escucha bien. Ah, Yo la ok. escucho bien, amada. Pero al principio se escuchaba con eco. Sí, se me hace que, bueno, yo no tengo dos dispositivos, yo nomás tengo uno, no sé, ahí a lo mejor se abrió otro micrófono. Pero bueno, pero sí me escucho bien, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, hermanita. Ah, Fuerte y claro. amén, amén. No, solamente me, me causó eso de que lo que está comentando el hermanito Víctor, que pues obviamente Jefté siendo una persona pues con fe, ¿verdad? Y elegida por el Todopoderoso y que tan solo el Todopoderoso pues ya le había entregado, como quien dice, pues esa victoria. Todavía aún es ese voto y como todavía de cierta manera quizás dudando de que el Todopoderoso pues pudiese estar con él. Quien pienso que es un momento quizás en los que pues pudiésemos pasar todos esa debilidad de fe y pues se le ocurrió hacer ese voto y ahí están las consecuencias del voto. Pero nada más es algo que quise aportar. Sí, así es, porque pues vamos a decir que aunque ya estaba todo establecido por Adonai, pues siempre hay esa debilidad, ¿no? Propia de nuestra naturaleza caída, ¿no? Donde a lo mejor no tanto él dudaba de la voluntad de Dios, sino más bien creo yo que tal vez lo que hacemos todos, ¿no? Dudamos a lo mejor de nosotros mismos y de nuestras propias capacidades, ¿no? Y entonces por eso es el que de cierta manera Jefté, pues trata como decimos ahora, ¿no? De amarrar el trato, ¿no? Asegurarlo, ¿no? Entonces, pues, Jefté hace este voto donde dice
cualquiera que salga a mi encuentro por las puertas de mi casa, y cuando yo vuelva de los hijos de Amón en paz, será de Yahweh y los ofreceré en holocausto. Amén. Pero ahí les voy a lanzar otra pregunta. ¿Ustedes creen que Jefté sacrificó en holocausto a su hija? ¿Ustedes realmente creen que esto haya pasado? De ninguna No. manera. No. No. Porque el Amén. Qué Señor no bueno. acepta sacrificio de personas. Amén. Mis hermanitos. Qué bueno que veo que sí estudiaron. Bueno, así es, hermanos. Amo el Teba Yeshua, amado hermano. Claro, son mis hermanos muy aplicados. Los felicito. Bueno, pues esto comienza a esclarecerse primeramente por la antigua gramática hebrea. Vamos a analizarlo, donde el género masculino puede ser traducido de esta manera: sea lo que salga, quien sea que salga, y lo sacrificaré. Porque según los eruditos hebreos más precisos, dicen que la mejor traducción es: lo consagraré a Dios en el caso de personas y lo ofreceré en holocausto o para el holocausto en el caso de algo que sea apto para ser quemado, como lo son el pan, animales, etc. Entonces, si esta era una persona, sería apto para el servicio de Dios y sería consagrado para él. Y como había dicho hace rato la hermanita también, que escuché que lo mencionó, pues debemos recordar que el sacrificio humano estaba estrictamente prohibido por la ley. Esto lo encontramos en Levítico 18:21. ¿Alguien que me pueda ayudar a ver qué dice Levítico 18:21? Amén. Amén. Dice así, palabra del Eterno, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Yahweh. Amén. Si no recordamos que esto es abominación para Adonai, el ofrecer y pasar tus hijos por fuego o ofrecerlos en sacrificio de holocausto, que eran lo que lo hacía, que era una práctica común de los pueblos paganos. Otro claro ejemplo es Deuteronomio 12:31. Alguien que me ayude leyendo Deuteronomio 12:31. Amén. Amén. Adelante, hermanito. Palabra del Eterno. Deuteronomio 12:31 dice: no harás así a Yahweh tu Dios, porque toda cosa abominable a Yahweh, aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaron en el fuego a sus dioses. Amén. Amén. Entonces, como podemos darnos cuenta, pues esta no era una opción, ¿verdad, hermanos? Entonces, hasta aquí lo que al parecer a simple vista podemos ver, que pensamos de primera instancia que pudo haber sido algo catastrófico, pues no lo era así. ¿Por qué? Porque, pues, como podemos ver, Jefté no era un ignorante. Y entonces, él lo que hizo fue, como nos dimos cuenta desde que la primera vez que hizo contacto con el rey de Amón, ahí nos damos cuenta que él conocía de la palabra, conocía todo lo que, por ejemplo, lo que vimos nosotros el día de ayer con la hermana Lupita en la parashá. Él lo conocía y fueron los argumentos que él le dio precisos del por qué no eran las cosas como él las estaba diciendo, ¿no? Entonces, obviamente, si él sabía todo esto, pues también sabía todo lo demás, ¿no? Sabía todo lo que nosotros también ahora conocemos con respecto a los diferentes mandamientos y decretos
y estatutos, ¿no? ¿Cuáles son los tres diferentes tipos de mandamientos que conocemos, hermanos? Que vimos, el día de ayer nos los mencionó Lupita muy al principio. Edot. Que son los testimoniales, que son las fiestas como el Shabbat, el Pesach, Sukkot, todos esos. Están también los Jukim, que son precisamente de lo que trató nuestra parasha de ayer, donde pudimos encontrar el decreto, por ejemplo, en específico, el de la purificación con la vaca roja, y que como nos pudimos dar cuenta ayer, pues es un claro apunte a lo que es lo que fue que se llama el sacrificio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach para poder purificarnos a nosotros. Entonces aquí podemos darnos cuenta que el modelo, el diseño de Dios en cuanto a lo que se puede ver como para poder redimirnos, pues es muy similar en todos los casos, ¿no? Y están las disposiciones sociales, que son los mishpatim, que son no matarás, no robarás, y todas esas decisiones que por ende debemos entender que deben ser justas, y que hasta ahorita los hemos visto que Jefté ha puesto en práctica, ¿verdad? Amén. Amén. Ya me he perdido. Así es. Así es. Bueno, así. Aquí vamos con el voto de Jefté. Ok. Bueno, pues una vez que hemos visto la importancia de esto, hermanos, debemos también entender que los votos son muy importantes dentro de, y no debemos de tomarlos a la ligera, ¿no? Bueno, seguimos con... Bueno, una vez que Jefté hizo este voto, que aunque ahora comprendas que fue necio y que era innecesario, pues él se hizo a la guerra. Entonces, Dios le concede a Jefté y a Israel la victoria sobre los amonitas bajo el liderazgo de un juez lleno del espíritu de Adonai. Entonces, una vez que ya terminado esto, que ya obtuvo la victoria en contra del pueblo de Amón y regresa en paz a su casa, sucede lo que estábamos diciendo de que aconteció con su hija, y que nos dimos cuenta que pues aquí lo lamentable, o por lo que lamentaba él, es de que era su única hija, o sea, él no tenía más hijos. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, pues los sabios eruditos dicen que una cosa diferente habría sido cuando, al hacer o guardar el voto Jefté, habría creído que una vaca, una oveja saldría de la casa cuando él llegara, porque para cuando vio que su hija salió, inmediatamente debió haber pensado: he hecho un voto necio y sería más pecaminoso para mí el guardarlo que el romperlo. Me arrepentiré delante de Dios por mi necio voto. ¿Por qué dice esto así? El guardarlo, pues es el hecho de hacerlo, que como tal ya vimos que no era opción, porque es abominación para Adonai. Y romperlo, pues tampoco podemos hacer eso, porque recordemos que el romper votos, pues también conlleva diferentes consecuencias. Y para esto,
les voy a pedir su ayuda con la lectura de Eclesiastes, capítulo 5, versículos 1 y 2 y versículos 4 y 6. ¿Quién me podría ayudar con estos? Ahí puedo leerlo yo. Adelante, hermano. Eclesiastés, dígame. Hermanito. Yo ya lo tengo. Ay, perdón. ¿Eclesiastés cuánto? Eclesiastés, capítulo 5, Sí, versículos 1 y 2. sí. Y de Bueno, ese mismo capítulo, versículos 4 y 6. muy bien. Dice así, mi reina Valera, la insensatez de hacer votos a la ligera. Dice así, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Elohim, porque Elohim está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. 4, ¿no? ¿Y 5? Amén. Cuando a Elohim hace promesas, no tardes en cumplirla, porque él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Tengo que seguir? 6 también, por favor. Bueno, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque hará que Elohim se enoje a causa de tu voz y te destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Elohim. Amén, hasta ahí, hermano, gracias. Amén. Entonces, ¿qué podemos darnos cuenta aquí, hermanos? Que pues es mejor no hacer un voto que romperlo, ¿verdad? También es tan grave como lo otro. Entonces, pues debemos ser muy cuidadosos en ese sentido. Es por eso que Jefté nos enseña que debemos dar nuestra palabra a Elohim y no retractarnos de ella. Debemos hacernos estas preguntas y decirnos a nosotros mismos, ¿cuáles son esas declaraciones que ya hemos hecho? ¿Cuáles son esas declaraciones que nosotros que ahorita en Arca de Salvación Teba Yeshua nos encontramos aquí presentes, ya hemos hecho, hemos declarado ante Elohim? Entonces, hemos declarado ya que somos seguidores de Yeshua HaMashiach y confesado nuestra fe en él. Hemos alabado a Elohim con nuestros cantos y palabras. Hemos declarado guardar sus pactos, mandamientos y estatutos descritos en su Torá. Hemos declarado también estar presentes siempre en sus santas convocaciones. Hemos proclamado nuestra parte junto con todo el pueblo de Dios, o sea, con la amada casa de Judá y el resto de Israel. No nos podemos retractar, hermanos, de todo esto, aunque seamos perseguidos, se burlen de nosotros, ni siquiera en lo más mínimo. ¿Qué podría pasar si nos retractamos? Pues que mostremos ante el mundo que nuestra fe nunca fue, que nunca existió. Podemos traer desgracia a la obra de Yeshua en nuestras vidas y lo más grave, no perdemos la recompensa celestial, el cielo nuevo y la tierra nueva.
Debemos de poner y hacer mucho hincapié en todos estos conceptos que les acabo de dar, hermanos, porque a veces tomamos muy a la ligera lo que estamos haciendo aquí dentro de esta congregación, al estar estudiando la Torá, al estar en conocimiento de todos los Edot, los Hukim y los Mishpat que se dictan a lo largo de todo lo que es la ley, porque no son cosas vanas. Debemos darle el valor que es requerido y que Dios pide que nosotros le demos a su palabra. Es por eso que Jefté hizo lo propio con su hija. ¿Y qué fue lo propio? Pues lo que está escrito en Levítico 27, 2, 4. Alguien que me ayude con esta lectura, Levítico 27, 2, 4. Amén. Amén, hermanito. Amén. Ya. Levítico, perdón. Levítico 27, 2, 4. Amén. ¿Se escucha eco? Creo que sí, ¿no? ¿Ya no? Amén. Levítico 27, del 2 al 4. Dile a los hijos de Israel, palabra del Eterno. Dile a los hijos de Israel, si alguno hace un voto a Adonai claramente definido de darle una cantidad igual al valor de un ser humano, el valor que asignarás a un hombre entre las edades de 20 y 60 años será de 50 shekels de plata, con el shekel del lugar Kadosh como medida. Si una mujer, 30 shekels. Amén. Amén. Pues primero que nada, esto fue lo que hizo Jefté con su hija, pues primero la redimió conforme a lo que estaba ya establecido. También hizo lo que está descrito en Éxodo 38, 8. ¿Alguien que me ayude con 38, 8? Amén, hermanita. Éxodo, Éxodo, ¿qué, perdón? 38, 8. 38, 8. Amén. Palabra del Eterno. Éxodo 38, 8. Hizo la pila con su base, ¿sí es esa, verdad? De los espejos, ¿sí es este, hermanito? Sí es ese. Ok, hizo la pila con su base de bronce de los espejos de las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo del testimonio. Amén. Amén. Aquí está lo que tenía que hacer ahora, cumplir la hija de Jefté una vez hecho lo anterior, pues ella se tendría que unir a las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo y mantenerse virgen. Por eso es de que ella, junto con sus compañeras, lloró su virginidad, y dentro posteriormente se tuvo en Galad esa tradición en honor a la hija de Jefté, que todas las doncellas de cada cierto tiempo cantaban e iban al campo a endechar lo que había hecho esta muchacha por hacer cumplir lo que la palabra que su padre había empeñado en Adonai, ¿no? Amén. Entonces, pues, en base a lo que ya hemos visto y ya sabíamos, pues, es así como podemos ver que Jefté, ¿por qué fue las causas que Jefté habría sido reconocido como juez y libertador del pueblo de Galad en Israel? Y pues, esto sería todo, hermanitos. Podemos ver que, como tal, de todas maneras, aunque ya no tuvo más descendencia por parte de su hija Jefté, pues él cumplió y pues dentro de todo pues tuvo un buen final, ¿no? Esta historia.
además de que se hizo la voluntad de Elohim. Amén.